Navegando a través de internet me encontré con un sistema bastante bueno. Es una distribución de GNU Linux, pero me encontré que es bastante pulida y tiene muchas terminaciones que es bastante bueno. Ese sistema se llama KDE Neon. Ese sistema viene con muchas cosas integradas, entre ellas Firefox, uno de los mejores navegadores de manera internacional y que de cierta manera tiene bastante fluidez en el sistema, que fue lo primero que yo busqué, el navegador, porque por lo general, si descargamos Windows viene con Chromium, Chromium no como tal, sino con la tecnología de Chromium envuelta en Edge. Y ese no es muy bueno. Y desde mi punto de vista, he probado muchos navegadores y ese navegador es bastante bueno y bastante fluido en el sistema. Eso fue lo primero que me percaté. Lo siguiente fueron las configuraciones. Las configuraciones, lo primero que vamos a ver en esa distribución, ¿sabes qué son? Las personalizaciones. Hay tres formas. Una forma como que está ligada con blanco y negro, la blanca y la negra como tal. Aquí encontré unos pequeños errores que deberíamos darle y no simplemente, por ejemplo, en el medio no está muy bien fluida, pero eso no es el punto. El punto es que yo encontré el sistema muy fluido, bastante liviano, hay varias versiones y que cualquier computadora se puede adaptar a este. Sí, le damos a aceptar y a reiniciar y luego se reinicia y ahí está el tema. Ahí está el tema principal. Le damos al tema negra, al negro que fue el que más me gustó y encontramos unos pequeños errores. Tenemos que darle a el toque y luego aplicar. De luego aplicar le damos a reiniciar. Y ahí se cambia. Mira qué cambio da el sistema como tal. Para mí, esa versión está entre DeepNoise y esta, de las mejores distribuciones. Mira cómo aparece el sistema. Como que muy fluido, sin descargar ningún tipo de driver o mejora por así decirlo, por el terminal o la base de comandos, porque cuando instalamos GNU Linux, alguna versión de GNU Linux, muchas cosas son por las cosas de comandos. Y aquí yo descargué OBS, algo que yo en ninguna distribución podía haber instalado por el software de instalación como tal. Y desde mi punto de vista, aquí todas las configuraciones, el sistema, en torno a lo que son personalizaciones, me encuentro bastante bien y se puede cambiar todo. Hay una forma nada más para lo que son para la que es el aspecto, cómo luce desde el puntero hasta un icono, la forma de las letras, cómo arranca el sistema, la pantalla de bienvenida, eso lo puedes cambiar. Cómo arranca el sistema cuando le das a encender, también puedes cambiar eso. Algo que yo creo que la primera distribución que te permite, que tiene una interfaz solamente para eso, miren los temas que tiene el sistema, para que cuando tú lo des encendido aparezca uno de esos temas. Y me imagino que en esas versiones se puede crear alguna animación o algún tipo de forma. Sí, eso está en Linux, está en Windows, pero no está de forma nativa. Tenemos que configurarlo. Y a configurarlo me refiero a que eso no está como predeterminado en el sistema. Y aquí se puede. Aquí se puede como que muchas cosas. Lo siguiente es como el comportamiento general, la pantalla touch, algo que tampoco había visto en otras versiones de GNU Linux, como que una forma normal para animaciones, para el táctil de la pantalla, que algunas versiones de Linux no soportan esto, y eso de forma nativa sin descargar ningún driver o simplemente buscar o activar algún gesto, aparece de una vez aquí. Lo siguiente es como que cómo se ve el sistema. No se ve muy tradicional el sistema, pero sí se ve muy intuitivo. Sí, se ven muchas cosas cargadas en la configuración del lado. De un lado está el tema. El tema si lo queremos negro o si lo queremos, por así decirlo, a blanco normal. Damos un toque, reiniciamos y ahí se cambia todo. Desde mi punto de vista, eso se ve bastante bien. Yo creo que uno de los mejores sistemas que he probado de Linux es ese, pero no me acaban de gustar ciertas cosas. Lo primero es que la pantalla de configuraciones se ve muy cargada. Lo siguiente es que no dice como que ajustes o configuraciones, simplemente como que
¿cómo decirle? Como que no aparece así las configuraciones, no aparecen como que el icono de configuraciones y aparte tiene el nombre de configuraciones, no. Aquí aparece de otro nombre. Aquí aparece como yo nunca había visto en un sistema, como preferencias. Algo que me gustó de esas preferencias es que como que cuando tú le das, por ejemplo, ajustes, te manda a preferencias, a los ajustes y ese tipo de cosas. Como que no aparece todo, aparece todo agrupado cuando lo busques en preferencias, pero cuando tú le das, por ejemplo, el Wi-Fi, aparece como que muy señalizado. Por otro lado, están lo que son los complementos. En los complementos están la personalización. Yo creo que el tema principal de esto es la personalización, pero encontré un tema que es de la Big Sur. La Big Sur, sí, hay varias cosas como animaciones, como que cada cosa le podemos cambiar, como que agregar un complemento, por así decirlo. Aquí está lo que yo encontré, este del macOS, el Big Sur, que como que el tema del Big Sur lo vamos a introducir en lo que es la Mac como tal, el sistema como tal, no la Mac, porque la Mac sería ya la computadora, sino al sistema, al KDE Neon. Pero yo no pude descargarla porque pesaba bastante y por así decirlo, no era como que la aplicación no está como que muy introducida a descargar. Sí, se descarga y se instala automático, a lo que en Linux está un poquito, por así decirlo, como que en tus manos, porque en Linux es como que muchas cosas por comando. Si te estás introduciendo al mundo de Linux, esa sería como que una, por así decirlo, una distribución buena. ¿Por qué? Porque es bastante intuitiva, bastante fácil de instalar, como que de cierto punto, y si quieres algo como que no consuma muchas características o arquitectura de la computadora, eso sería bastante bueno. Revisando eso y mira cómo era que podría aparecer tu computadora. Por ejemplo, los iconos podrían cambiar y ese tipo de cosas. Lo siguiente es como estaba buscando ciertas cosas que en el sistema no estaban como tal. Lo primero es que no aparece en el OpenOffice. Sí, está como que la forma como que por así decirlo, el mantenimiento del sistema, que te dice cómo es el procesador, cómo está la batería, cómo están diferentes condiciones del dispositivo, que es bastante bueno. Por otro lado, el rendimiento de la batería me encuentro que es bastante bueno. Y como que el rendimiento en general, yo tengo Windows 10 y el rendimiento de eso es mucho mejor. Pesa 2 GB, pesa como un 50% de lo que pesa Windows. Windows actualmente pesa 5 GB, un 40%, un 60% menos de lo que pesa Windows. Como que las animaciones son bastante buenas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un sistema que no está detrás de una compañía grande. Y como que mira, cambié el tema y también se cambió esto. Como que todo se adapta. Es como que si tú cambias una configuración, esa configuración va a repercutir en los demás. Y desde mi punto de vista es bastante bueno porque si queremos un tema negro, por ejemplo, o un tema que se adapte más a nuestros gustos en general, está bastante bien. Por otro lado, si no queremos el tema predeterminado a blanco y negro, podemos cambiar la barra, todas las barras, por esas barras que están, que los puntitos. Esos puntos se van a cambiar a nuestros gustos. Y desde mi punto de vista, esta parte está bastante buena. Esto de aquí, eso es como que está bastante bueno. El punto de este video es dar a conocer cómo es el sistema y si te estás por cambiar a un sistema que sea como que todo personalización, como que salirte de la monotonía de Windows o de alguna distribución de GNU Linux o simplemente quieres cambiarlo, puedes hacerlo aquí, porque aquí se puede hacer todo en torno a personalización se puede hacer. Algo que yo sí había visto en otros sistemas como DeepNoise, SiriusNoise, pero que aquí está como que maximizado. Si quieren saber más de esos sistemas, en ese canal, en ese video abajo te voy a dejar más sobre distribuciones, cómo instalarlas, ese tipo de cosas, e incluso cómo instalar esta. Y yo encuentro que está bastante bien. ¿Por qué? Porque mira, la personalización, esta es todo lo que estás viendo en pantalla fue hecho por primera vez. E incluso el OBS lo instalé desde la tienda sin ningún tipo de comando, sin ningún tipo de nada. E incluso trae una capturadora de video, de pantalla y ese tipo de cosas.
Lo encontré bastante bien. Muy bien. Y aquí hago un paréntesis. Si quieres saber cómo luce como que la barra, por así decirlo, si conectas una USB o simplemente algo, como que es tan intuitivo. Mira cómo aparece. Montar y así aparece como que el gestor de archivos y te da una vista previa de lo que tú podrías estar viendo, de lo que hay detrás de la, por así decirlo, de la carpeta. Algo que yo tampoco había visto en otro sistema. Por eso como que lo doy a resaltar. Me encuentro como que, por ejemplo, mira, si tú quieres tanto zoom o si simplemente en ese almacenamiento hay tanto gigabyte libre. Eso yo no lo había visto. Como que te calcula todo. Se te da como que ese plus, esa ayuda que otro sistema yo no lo había visto que la da. Y si, por ejemplo, si quieres tener los gestos de Windows, en aquí lo puedes tener en multiventana de una forma automática. Lo puedes tener. Y también la forma de maximizar y minimizar los, por así decirlo, las ventanas es como que está fuera de lo común, porque cuando buscamos alguna ventana o algo así en un sistema, no aparece como en este, aparece totalmente como que un poquito raro, o sea, o común. Aquí aparece raro, pero es muy intuitivo. Dice maximizar y minimizar. Hacia arriba es como que se va a poner completa la pantalla y hacia abajo que se va a poner un poco más pequeño. Bueno, si llegas hasta esa parte del video, espero que te haya gustado, que te haya, por así decirlo, entretenido y que te haya motivado a salirte por así decirlo, la monotonía de Windows. Y algo que cabe sacar es que esa distribución es .org. ORG quiere decir que es una organización sin fines de lucro. Gracias por ver el video.